Primera introducción: la sombra que acecha. Bienvenidos a nuestro canal, donde las historias de terror cobran vida. Hoy les traemos una de las leyendas más aterradoras que ha dejado huella en la cultura hispana: el Coco. Este ser misterioso ha sido el protagonista de incontables pesadillas a lo largo de generaciones, y su nombre es temido por niños y adultos por igual. Pero, ¿quién es realmente el Coco? ¿Es solo un cuento para asustar a los más pequeños, o hay algo más oscuro detrás de esta historia? A lo largo de este video exploraremos sus orígenes, los relatos más espeluznantes y lo que realmente acecha en las sombras. Así que, si eres valiente, quédate hasta el final para descubrir la aterradora verdad sobre el Coco. Pero cuidado, porque tal vez te sorprendas de lo cerca que está. 2. El origen oscuro de la leyenda. La leyenda de El Coco tiene raíces profundas en la historia y la cultura, remontándose a tiempos medievales, cuando el miedo era una herramienta común para controlar y educar a los niños. En la España del siglo XV, el Coco era conocido como una figura que acechaba a los pequeños desobedientes, un monstruo cuyo propósito era castigar a quienes no escuchaban a sus padres o se negaban a dormir. En su forma más primitiva, el Coco se representaba como una criatura sin forma específica, una sombra oscura que despertaba temor por lo desconocido. La palabra Coco proviene del término utilizado para describir algo grotesco o deformado, como una calavera o una calabaza aterradora, simbolizando lo que no se podía comprender ni explicar. Cuando la leyenda viajó al continente americano, especialmente durante la época de la colonización, se adaptó y evolucionó para integrarse en las tradiciones y los miedos locales de cada región. En América Latina, el Coco adquirió formas más diversas y aterradoras según la cultura de cada país. En México, por ejemplo, se dice que el Coco vive debajo de las camas o en los rincones oscuros de las casas, esperando a los niños que desobedecen. En los Andes se le describe como una figura fantasmal que merodea por las noches, emitiendo susurros que anuncian su llegada. En el Caribe, algunos relatos lo vinculan con espíritus ancestrales o seres sobrenaturales que buscan castigar la falta de respeto a las tradiciones familiares. A lo largo de los siglos, el Coco ha mantenido su propósito principal: ser un recordatorio aterrador de que las malas decisiones tienen consecuencias. Pero lo que hace a esta leyenda aún más escalofriante es su flexibilidad. No tiene una forma única ni un rostro definido, lo que lo convierte en un ser aún más temible, ya que su apariencia cambia según los miedos de quienes lo imaginan. Algunos lo describen como un monstruo con ojos brillantes, dientes afilados y garras largas que raspan las paredes mientras se acerca a sus víctimas. Otros lo ven como una figura oscura, amorfa, que apenas se puede distinguir, pero que siempre está presente, acechando desde las sombras. Además, el Coco no solo forma parte de los cuentos orales, sino que también ha dejado su huella en la literatura y el folclore. La canción de cuna más conocida, «Duérmete niño, duérmete ya, que viene el Coco y te llevará», fue una herramienta usada por generaciones para inculcar obediencia, pero también para infundir miedo. Este miedo no era solo para los niños, sino también para los adultos, ya que la figura de El Coco simbolizaba los peligros invisibles que amenazaban a las familias, desde enfermedades y pobreza hasta la incertidumbre de la vida cotidiana. Hoy en día, muchos consideran que la leyenda de El Coco es solo un mito, un cuento para asustar a los pequeños. Pero hay quienes creen que esta figura va más allá de la imaginación colectiva. Algunas historias hablan de personas que aseguran haber sentido una presencia extraña en sus habitaciones, un susurro que se desvanece en la noche, o incluso haber visto sombras moverse en la oscuridad. Es posible que el Coco sea más que un simple cuento.
¿Podría haber algo real detrás de esta aterradora figura que ha trascendido culturas y generaciones? La verdad es que, sea mito o realidad, el coco sigue siendo una de las leyendas más inquietantes de la cultura hispana, y su sombra parece alargarse con el tiempo. Tercero, ¿quién es el coco? El coco es una de las figuras más aterradoras del folclore hispano, y lo que lo hace verdaderamente espeluznante es que no tiene una forma definida. A diferencia de otros monstruos de la mitología, no hay una descripción universal de cómo luce. En algunos relatos, es una sombra oscura e informe que se desliza silenciosamente por la noche, casi invisible para el ojo humano. En otros, es un monstruo de aspecto grotesco, con enormes ojos brillantes que reflejan el miedo de quien lo ve, garras afiladas que arañan las paredes y un cuerpo que parece desproporcionado, como si no perteneciera a este mundo. En algunas culturas se le representa como un hombre encapuchado, una figura alta y sombría que parece más humana, pero cuyo rostro nunca puede ser visto. Otros lo describen como una criatura bestial, con dientes largos y afilados, y un aliento frío que anuncia su llegada. Esta ambigüedad en su apariencia lo hace aún más aterrador, porque el coco puede ser lo que tu mente más tema. Lo que sí tienen en común todas las versiones es su objetivo: castigar a los niños desobedientes o a quienes no hacen caso a las reglas. Su llegada suele estar acompañada de advertencias previas, ruidos extraños en la casa, sombras que se mueven por las esquinas o una sensación inexplicable de que algo te observa. Se dice que el coco no necesita puertas ni ventanas para entrar, simplemente aparece donde hay un niño que no ha obedecido. En algunas versiones más extremas de la leyenda, el coco no se limita a asustar, se lleva a los niños con él, desapareciéndolos para siempre. En estos relatos se le asocia con la desaparición de niños en aldeas remotas, donde las explicaciones racionales no eran suficientes para calmar el miedo de las comunidades. Lo que realmente aterroriza del coco es su capacidad para infiltrarse en las historias y miedos de cada generación. Es un ente flexible que se adapta al contexto y a los temores de la época. En la Edad Media representaba el caos y el castigo divino. En tiempos modernos se ha convertido en un símbolo de los peligros que acechan en la oscuridad. Pero una cosa sigue siendo constante: el coco es una figura que acecha, espera y castiga, y su naturaleza indefinida lo hace aún más inquietante. ¿Es solo un mito creado para asustar a los niños? ¿O es una fuerza sobrenatural que se manifiesta en nuestras vidas de formas inesperadas? Una cosa es segura: nadie quiere encontrarse cara a cara con el coco. 4. Relatos escalofriantes sobre el coco. A lo largo de los años han surgido innumerables relatos que aseguran encuentros reales con el coco. Estas historias, contadas de generación en generación, han alimentado el miedo hacia esta figura misteriosa. Algunas son cuentos populares, pero otras provienen de personas que juran haber vivido experiencias aterradoras. Uno de los relatos más conocidos proviene de un pequeño pueblo en México, donde los aldeanos aseguran que el coco se llevó a un niño que desobedecía constantemente a sus padres. Según la historia, cada noche el niño escuchaba ruidos extraños bajo su cama, susurros, golpes suaves y un sonido como si algo estuviera arañando la madera. A pesar de las advertencias de sus padres, se negaba a acostarse temprano y siempre desafiaba las reglas. Una noche, los padres encontraron la cama vacía. Algunos testigos dijeron haber visto una sombra enorme deslizándose hacia el bosque cercano, pero el niño nunca fue encontrado. Desde entonces, el pueblo utiliza esta historia como una advertencia para que los niños se comporten. En otra historia, ocurrida en una región rural de Colombia, una madre cuenta que escuchó un leve canto
que parecía venir del exterior de la casa. Era una melodía inquietante, repetitiva, como si alguien intentara atraer a su hija hacia la ventana. Cuando llegó a la habitación de la niña, vio una sombra alargada en la pared, aunque no había nadie más allí. La niña, aterrada, confesó que había escuchado esa voz durante varias noches seguidas, pero no se atrevía a decírselo. Desde entonces, la familia asegura que la figura era el Coco, tratando de llevarse a la niña. Otro relato espeluznante viene de España, donde una joven asegura haber sentido la presencia del Coco durante su infancia. Según cuenta, solía esconderse bajo las sábanas porque sentía que algo la miraba desde el armario. Una noche, escuchó un crujido y vio, entre las rendijas de la puerta, 2 puntos brillantes, como ojos que la observaban. En pánico, gritó por sus padres, pero cuando llegaron no había nada en el armario. Sin embargo, en el suelo encontraron marcas de arañazos que nadie pudo explicar. Estos relatos no solo reflejan el miedo que el Coco inspira, sino que también muestran cómo la leyenda se alimenta de las experiencias personales y las creencias de cada comunidad. A veces, no es solo un mito, sino un reflejo de nuestros miedos más profundos, la oscuridad, lo desconocido y la posibilidad de que algo inexplicable esté más cerca de lo que imaginamos. ¿Son solo cuentos para mantener viva la leyenda? ¿O existe algo más detrás de estas historias? Tal vez nunca lo sabremos, pero la próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche o veas una sombra en la esquina de tu habitación, recordarás estas historias y tal vez te preguntes si el Coco está más cerca de lo que crees. 5. El Coco en la cultura popular. El Coco no solo ha sido parte de las historias orales y canciones infantiles, sino que ha dejado su huella en la cultura popular a través de diversas manifestaciones artísticas y medios contemporáneos. Su capacidad para evolucionar y adaptarse a los tiempos lo ha convertido en una figura atemporal, que sigue inspirando miedo y fascinación en diferentes contextos. El Coco en la música y las canciones infantiles. La canción de cuna más famosa sobre el Coco, Duérmete niño, duérmete ya, que viene el Coco y te llevará, tiene un impacto más profundo de lo que parece. Aunque puede interpretarse como una simple advertencia, refleja una estrategia cultural de generaciones pasadas: usar el miedo para inculcar obediencia. Esta canción, transmitida por abuelos y padres, ayudó a perpetuar la imagen de el Coco como un ser que vigila a los niños desobedientes, convirtiéndose en una herramienta educativa a través del miedo. Variantes de esta canción existen en muchos países hispanohablantes, lo que demuestra la universalidad del mito. Incluso en la actualidad, la canción sigue siendo reconocida, manteniendo viva la figura de el Coco. El Coco. En la literatura, el Coco ha sido un tema recurrente en cuentos de terror y libros de mitología. Escritores de todo el mundo han usado esta figura para explorar temas como el miedo infantil, los traumas psicológicos y la influencia de las leyendas en la sociedad. En la literatura gótica y de terror, el Coco se convierte en un símbolo del miedo universal a lo desconocido y a la oscuridad. Libros de mitología recopilan relatos tradicionales donde el Coco aparece como un castigo divino o una figura sobrenatural que observa desde las sombras. En estas historias no solo se castiga a los niños, sino que también advierte a los adultos sobre las consecuencias de ignorar los peligros ocultos. El Coco en el cine de terror ha adoptado la esencia de el Coco para crear personajes y tramas escalofriantes. Aunque no siempre se menciona explícitamente, la figura de el Coco ha inspirado monstruos y villanos en películas. El concepto del boogeyman o hombre del saco en el cine occidental está claramente relacionado con el Coco.
Películas como El hombre del saco y otras basadas en leyendas regionales muestran a un ser oscuro que acecha y secuestra a los desobedientes. En producciones más modernas, el Coco se ha reinterpretado con un enfoque psicológico, mostrando cómo el miedo puede tomar forma física a través de la imaginación. En algunas películas, el Coco no es solo un ser real, sino una manifestación de los miedos más profundos de los personajes, lo que lo hace aún más aterrador. Por ejemplo, en películas de horror psicológico, su presencia puede representarse como una sombra o una figura fugaz que acecha en la periferia de la visión del espectador, lo que crea una atmósfera de tensión constante. El Coco en las historias digitales y creepypastas. Con la llegada de la era digital, el Coco ha encontrado un nuevo lugar en las redes sociales y el contenido de Internet. En sitios web de relatos de terror, como creepypastas, el Coco aparece como un ser aún más siniestro, adaptado a los miedos modernos. Estas historias lo describen como una criatura que acecha a través de pantallas, que aparece en videos de vigilancia o que utiliza las redes sociales para atraer a sus víctimas. Además, plataformas como YouTube y TikTok han revitalizado la leyenda de El Coco con videos que narran encuentros ficticios o reales con esta figura. Algunos creadores de contenido han transformado la leyenda en historias visuales que incluyen recreaciones de sombras, moviéndose en habitaciones o extraños ruidos que despiertan a quienes duermen. Este formato ha permitido que el Coco llegue a nuevas generaciones, manteniendo su relevancia. El Coco en el arte y la iconografía. En el mundo del arte, el Coco ha sido representado de múltiples maneras. Pinturas, ilustraciones y esculturas lo retratan como una figura oscura y aterradora, pero con variaciones que dependen de la región. En algunas obras aparece como una figura encapuchada, similar a un espectro, mientras que en otras se muestra como un ser grotesco con rasgos animales. Estas representaciones visuales no solo buscan asustar, sino también reflexionar sobre la naturaleza de los miedos humanos. El Coco, como símbolo cultural, más allá del miedo, el Coco se ha convertido en un símbolo cultural que refleja las preocupaciones de las sociedades que lo crearon. En tiempos antiguos, era una advertencia contra el desorden y la desobediencia. En la actualidad, puede verse como una metáfora del miedo a lo desconocido, los peligros ocultos y la lucha por controlar lo que no podemos entender. Ya sea en una canción infantil, una película de terror o un relato digital, el Coco sigue siendo una figura poderosa que une tradición y modernidad. Su capacidad para adaptarse a los tiempos y los miedos de cada generación lo mantiene vivo, acechando no solo en las sombras, sino también en la imaginación colectiva. 6. ¿El Coco es solo un mito o una realidad? La pregunta que muchos se hacen es si el Coco es simplemente una invención para asustar a los niños, o si hay algo más detrás de esta aterradora leyenda. Al igual que otras figuras del folclore, el Coco ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las creencias, temores y experiencias de las personas que lo mencionan. Pero, ¿de dónde viene realmente? Orígenes psicológicos y culturales. Algunos expertos sugieren que el Coco no es más que un reflejo de los miedos humanos más básicos: la oscuridad, lo desconocido y la vulnerabilidad. En muchas culturas se han creado figuras similares, como el Boogeyman en países anglosajones o el hombre del saco en España. Estas criaturas comparten una característica común: son usadas como herramientas para disciplinar a los niños. La necesidad de advertir a los más jóvenes sobre los peligros reales, como los extraños o los lugares oscuros, llevó a los padres a crear estas figuras de miedo que encarnan las consecuencias de desobedecer. Sin embargo, el Coco es mucho más que una simple herramienta de disciplina.
Su naturaleza flexible y su falta de una forma específica han permitido que se adapte a diferentes contextos culturales. En lugares donde la religión es predominante, el coco se relaciona con el castigo divino. En comunidades rurales se le asocia con los peligros del entorno, como los animales salvajes o los secuestradores. Esta capacidad de representar diferentes tipos de miedos ha mantenido viva su leyenda, relatos sobrenaturales y casos sin explicación. Por otro lado, existen relatos que han llevado a muchos a creer que el coco podría ser algo más que un mito. En varias regiones se cuentan historias sobre niños que desaparecieron sin dejar rastro, acompañadas de detalles inquietantes que no pueden explicarse fácilmente. En algunos casos, los testigos hablan de sombras que se movían de manera extraña, ruidos inexplicables en las noches previas o una sensación general de inquietud en el ambiente. En América Latina, hay comunidades donde el coco es visto como una entidad real, una especie de espíritu vengativo que castiga no solo a los niños desobedientes, sino también a los adultos que rompen ciertas reglas morales. Estos relatos, aunque difíciles de verificar, han sido transmitidos con tanta seriedad que muchos se niegan a descartarlos por completo. El coco como fenómeno psicológico. Algunos psicólogos explican que las experiencias relacionadas con el coco pueden estar vinculadas a fenómenos como el miedo nocturno, las alucinaciones hipnagógicas, esas imágenes o sonidos que ocurren al borde del sueño, o incluso la parálisis del sueño, donde una persona se siente incapaz de moverse mientras percibe una figura aterradora. Estas experiencias, combinadas con la influencia de las historias escuchadas en la infancia, pueden dar lugar a encuentros que se sienten muy reales. Sin embargo, hay quienes argumentan que estos fenómenos no explican todo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las marcas físicas, como arañazos o huellas, que algunas personas afirman haber encontrado después de un supuesto encuentro con el coco? Este tipo de evidencia, aunque rara, es la que lleva a algunos a creer que podría haber algo más detrás de la leyenda. El debate abierto. La realidad es que no existe una respuesta definitiva. Para muchos, el coco es simplemente una construcción cultural, una figura creada para enseñar lecciones de obediencia y precaución. Para otros, especialmente aquellos que aseguran haber tenido encuentros extraños, el coco es una presencia real, algo que no puede ser explicado por la lógica ni la ciencia. Lo cierto es que, sea un mito o una realidad, el coco tiene un impacto poderoso en nuestra imaginación. Representa los miedos que todos compartimos: el miedo a lo desconocido, a la oscuridad y a las consecuencias de nuestros actos. Y mientras esos miedos sigan existiendo, el coco permanecerá vivo en las sombras, esperando para recordarnos que, a veces, lo que no podemos ver es lo que más nos aterra. ¿Tú qué piensas? ¿Es solo una historia para asustar o podría haber algo más allá de las palabras de las leyendas? 7. ¿Por qué la leyenda de El Coco nunca muere? La leyenda de El Coco ha sobrevivido a través de los siglos porque refleja los miedos más básicos del ser humano: la oscuridad, lo desconocido y lo que no podemos controlar. Su ambigüedad y falta de una forma definida permiten que cada generación lo imagine y lo adapte a sus propias ansiedades, desde los peligros naturales y la moralidad en épocas antiguas hasta los temores modernos como la tecnología y la soledad. Aunque hoy en día muchos padres ya no lo usan como herramienta de disciplina, el coco sigue vivo en canciones infantiles, películas de terror, libros y relatos digitales, logrando evolucionar con la cultura popular. Su presencia en plataformas como YouTube o creepypastas lo ha hecho relevante para nuevas generaciones, transformándolo en una figura aún más siniestra y cercana a los miedos actuales. El coco
trasciende el simple propósito de asustar. Representa tanto los peligros externos como los miedos internos que todos llevamos. Es un recordatorio de que, aunque avancemos como sociedad, el miedo es inherente a nuestra naturaleza. Por eso, mientras existan sombras y rincones oscuros en la mente humana, el coco seguirá acechando, vivo en nuestra imaginación colectiva. Y es que, al igual que el coco, hay miedos que nunca desaparecen, sino que se transforman y siguen acechando en las sombras. En Relatos Terroríficos, exploramos estos relatos que nos conectan con lo más profundo de nuestros temores, porque al final todos tenemos algo que nos asusta, y quizás el coco está más cerca de lo que creemos.